Hola, querida iglesia y amigos que están escuchando este mensaje. Hoy voy a tocar un tema del libro de Isaías, dentro de la serie Luces del libro de Isaías. Es un tema que a mí me parece maravilloso. Tenemos que entender que cuando entramos a ver, a leer a los profetas de la Biblia, lo estamos metiendo en algo que es realmente hermoso. Nos estamos metiendo en ver el plan de Dios que Dios hizo para la humanidad y nos permite Él en su gracia y misericordia entrar y conocer algunos aspectos importantes que Él quiere que nosotros, su pueblo, los hijos de Dios, conozcamos de ese plan para que estemos conscientes de que somos parte, que estamos en su mente, que siempre hemos estado en su mente, que Él es Dios, que Él es el Dios de la eternidad a la eternidad, que para Él no existe el tiempo, que Él es el principio y el fin, que todo lo que Él planeó en cierta forma ya está hecho solo porque es un plan de Dios. Sin embargo, está en pleno desarrollo. Y que Dios, el Todopoderoso, nos permita meternos en su mente y en su corazón para descubrir todo lo que Él ha planeado para su pueblo, para nosotros, para los que hemos sido redimidos por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cuando nos metemos a leer un profeta, estamos teniendo un privilegio que nadie más tiene, solo el pueblo de Dios. Y más entendiendo que el mismo Espíritu Santo que Dios puso en nosotros nos permite entender esto. Para entender este pasaje que vamos a leer hoy, tenemos que ubicarnos por medio de la imaginación, porque no hay otra forma, teniendo la palabra de Dios y imaginándonos un poco, tenemos que ubicarnos antes de la creación. Tenemos que imaginarnos que nos sentamos a un lado del Verbo, a un lado de Dios, Padre, de Dios, a un lado del Espíritu Santo, cuando apenas están haciendo los planes para toda la creación. Y que Dios nos permita a nosotros, a través de los profetas, ir viendo los pasos de ese gran plan de Dios. Hermanos, es un privilegio que Dios nos concede. Cuando Dios hizo el plan, Él empezó a prever lo que íbamos a hacer. Dios quiso en su sabiduría, amor y gracia darle a la humanidad libertad, una libertad que tenemos maravillosa, de elegir entre el bien y el mal. Dios nos dio ese derecho, pero al mismo tiempo Dios, sabiendo que nos estaba dando esta libertad y teniendo conocimiento previo, porque Él puede ver, ya les dije ahorita, para Dios no existe el tiempo, Él tiene toda nuestra historia delante de Él. Él pudo ver cómo nosotros como seres humanos íbamos muchos a elegir el mal. Íbamos muchos de nosotros a elegir el camino equivocado, el camino de pecado, el dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, y que íbamos a desviarnos. Todo lo pudo prever, lo previó, lo vio antes. También había previsto que el Verbo que se encarnaría en la persona de Jesús, el Verbo que era Dios, que estaba con Dios y que es Dios, que Él iba a venir a establecer su reino. Y un reino con la gente que Él había creado. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ellos eran santos. Ellos estaban limpios de pecado, no conocían el mal. Con esa clase de gente como Adán y Eva, antes de que cayeran en pecado, Dios hubiera construido un gran reino para su Hijo, para Jesucristo. Sin embargo, cuando el hombre empieza a pecar, se desvía, se sale y empieza el hombre a corromperse. Y entonces el plan de Dios de tener un reino para Jesucristo, para el Rey de Reyes, para el Rey que viene, se dio cuenta, pudo prever que con la clase de gente, con la gente corrupta,
no podía tener un reino de la calidad del Hijo de Dios. No se puede hacer el reino de Dios con la gente corrupta, pecadora, pervertida, llena de maldad. No se puede. Es como querer construir un edificio de 100 pisos con materiales de tercera clase. No se puede. Con esa clase de gente, Dios no puede construir un reino. Todo esto lo prohibió el Señor, lo previó. Miren lo que dice la Escritura de cómo Dios vio desde la eternidad, cómo vio a la humanidad cuando ya se corrompió. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, lo voy a leer, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te das cuenta? Cuando Dios está haciendo su plan, Él puede ver cómo el hombre se va a corromper por la libertad que Él nos quiso dar. Y se da cuenta que el hombre se corrompe. Y la justicia de Dios dicta: el alma que pecare morirá. Así que todos estaban condenados. ¿Cómo construir el reino de Dios? ¿Cómo construir el reino del Hijo de Dios? De un Dios santo, de un Hijo de Dios que no cometió pecado, de un hijo de Dios que es el sello de la justicia, lleno de amor y de misericordia. ¿Cómo construir un reino con esa gente? Imposible. El Señor vio y dijo: con esa clase de gente no se puede hacer un reino para mi hijo. No se puede hacer un reino. El reino de Dios no se puede hacer con esas clases de personas. ¿Qué es lo que vio? Fíjese el estatus que vio el Señor en la eternidad, antes de crear las cosas. Dice, en primer lugar, los vio todos condenados, porque en el corazón de Dios estaba: el alma que pecare morirá. Así que todos estaban condenados. ¿Cómo construir un reino cuando todos van al infierno? No había. Otro punto, los vio, según lo que acabamos de leer, y lo dicen otros pasajes de la Escritura: adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, soberbios, asesinos, egoístas, y una larga lista de adjetivos, malos adjetivos, que describen la condición de la humanidad, llenos de amargura, llenos de maldición. Con esta clase de gente, ¿cómo construir el reino de Dios? Dice también, o le escribió ahí: las personas no tienen la dignidad para formar un reino. Cuando ustedes leen Apocalipsis, en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Apocalipsis, se ve donde se pregunta quién es digno de abrir el libro del Apocalipsis, los sellos. ¿Quién es digno? Y dice: no había nadie digno. No había nadie digno. No tenía ningún ser dignidad, solamente el Hijo de Dios por su santidad. Así que cuando Dios dice: voy a construir un reino, el reino de Dios en la tierra, para luego pasar al reino de Dios en la eternidad. ¿Cómo construir? Necesitamos una clase de gente diferente. Entonces, es el tema que yo voy a tratar ahorita. El rey prepara su reino. Entonces, desde la eternidad, el Señor empieza a ver, dijo: tengo que preparar el reino. Así como está la gente, así como se va a descomponer la humanidad, esa gente no sirve para mi reino. Tengo que hacer algo. En primer lugar, Él decidió salvarlos de la condenación. Ahora, yo voy a estar usando pasajes del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se escribió obviamente después de que Cristo murió y resucitó.
y ascendió al cielo. Ahora son los apóstoles los que nos hablan de lo que Jesús hizo. Todavía no entramos a Isaías. Apenas estoy explicando el panorama de la eternidad, de cómo Dios vio el plan, cómo iba a ir avanzando y lo que tenía que hacer. En primer lugar dijo el Señor, pues tengo que salvarlos primero. Yo puedo tener un reino de condenados. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y las Escrituras nos muestran a un hombre pecador, a un hombre condenado, muere Cristo y dice el apóstol, ahora ya no hay condenación. Primera cosa importante que Jesús tenía que hacer eso, salvar a la gente de la condenación. Número 2, debía darles un estatus o calidad de hijos de Dios. Para entrar al reino de Dios tienes que ser como Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo como Él. Y Él quiere un reino de gente como Él. ¿Me explico? Entonces Dios decide que a los que Él salvaría, tenía que darles el estatus de hijo. Dice en Gálatas 3, verso 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que no solo tiene que salvarnos, sino que también darnos el estatus, la calidad de hijos de Dios. Esto también lo explica el apóstol Juan en el capítulo 1. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que Él dijo, bueno, si yo quiero un reino, tengo que tener un reino de gente que tenga la calidad de hijo de Dios, como el Hijo de Dios. También debía santificarlos. Dios es santo. Cuando Jesús vino, Él decía, sed santos porque yo soy santo. Él mencionaba la palabra esta, Jesús. Sed santos porque yo soy santo. Así lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento, y Jesús le repite, sean santos como vuestro Padre. Sean santos. Y Jesús dijo, bueno, yo tengo que hacer, no solo salvarlos, no solo tengo que darles la dignidad de Hijo de Dios, tengo que santificarlos. Y lo hizo en su sacrificio. Oiga lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Observe el último párrafo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Sí, el Señor Jesucristo tenía que darles, primero salvarlos, darle la dignidad de un hijo de Dios, y luego santificarlos, porque Él es santo y tiene que ser justamente un pueblo de gente santa. Es importante que veamos, cuando Dios ve la humanidad corrupta, corrompida, pervertida, dice, con eso yo no puedo hacer mi reino. Jesús vino a preparar, a construir un reino con gente salvada, con gente que tiene la dignidad de un hijo de Dios, con gente santificada, con gente justificada, como lo vimos aquí en Corintios, lo acabamos de leer ahorita, porque Él es Rey de justicia. Y su reino tiene que estar formada con personas como es Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos estar en la palabra de Dios hasta que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros, para que seamos dignos de entrar en su reino. Ninguna persona que no tenga esas características podrá entrar en el reino de Dios. No importa cómo se llame, no importa a qué religión pertenezca, si no tiene la calidad
no tiene la dignidad, no tiene la santidad, no tiene la justicia de Cristo, no entra. También necesitaría trabajar en cambiar su mente. Dice en Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Yo platicaba en otro estudio bíblico, yo les decía, Dios tiene que cambiar tu mente. Así como piensa la gente, no sirve para el reino de Dios. Tenemos que pensar como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, piensa como hijo de Dios. ¿Eres santo? Vive como santo, piensa como santo. ¿Eres justo? Piensa como justo. ¿Eres salvado? Piensa como una persona salvada del infierno. Pero ese proceso lo hace la palabra de Dios y su Santo Espíritu que fue derramado sobre nosotros. También tenía que hacer un pueblo semejante a una esposa perfecta. Oiga lo que dice en Efesios capítulo 5. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, está hablando de purificación, en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, oiga esto, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor está viendo en la eternidad, está viendo la condición del ser humano y dice, con esa gente yo no puedo hacer nada, tengo que salvarlos, santificarlos, justificarlos, darle la calidad de hijos y luego quiero que ese pueblo sea como una novia radiante, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Solamente así puede el Señor formar su reino, el reino que viene. Y ninguna persona que no tenga estas características podrá entrar. Pero no acabo de hablar del plan. Jesús está viendo esto y está diciendo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, lo que estamos viendo. Por último, el Señor dijo, pues tengo que hacerlo de un plumazo, no puedo estar haciendo un proceso, voy a hacer un sacrificio, voy a hacer algo para que todo esto que yo necesito que tenga esa gente suceda en un solo evento. Y dice la Escritura, oiga esto, es precioso, en Hebreos 10, dice así, y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el poder del sacrificio de Jesús. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Con esa clase de gente perfecta, el Rey construirá su reino. Y ese reino está en construcción. Cada vez que tú le predicas a alguien de Jesús y entiende que necesita ser perdonado, que necesita volverse a Dios, que necesita arrepentirse de su pecado, que necesita un cambio de vida, que necesita un cambio de mente, que necesita tomar una dignidad de hijo de Dios. Cuando entiende esto, cada persona que se convierte a Cristo viene a ser parte del edificio, parte del pueblo de Dios, parte del reino de Dios. Todo esto el Señor lo previó desde antes de la creación. Mire estos pasajes. En Efesios 1 dice, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Oíste esto? Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vean ustedes la congruencia de las Escrituras. Todo el plan de Dios está perfectamente diseñado
y se ve a través de toda la Biblia. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito eterno. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿No te emociona ver cómo Dios nos tiene en su corazón desde antes de la fundación del mundo? Puedes ver a un Dios, al único Dios que existe, al verdadero Dios, teniendo un plan delante de Él y viendo a las personas y diciendo, los voy a santificar, los voy a salvar, los voy a justificar y voy a construir con esa gente un reino digno del Rey de justicia, del Rey de santidad, del Rey de misericordia, del Rey de gloria. El Señor Jesucristo dice en Mateo 25, entonces el Rey, que es Jesús, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Otra vez, toda la Escritura, si habla Jesús, o si hablan los apóstoles, o si hablan los profetas, están hablándonos de un proyecto terminado, del plan de Dios. Y nos dan a conocer a nosotros para que sepamos cuánto Dios nos ha amado. Para que sepamos que no somos casualidad. Para que sepamos que a pesar de los sufrimientos y de nuestra condición que tenemos, hemos estado en el corazón de Dios. Que Él desea darnos la dignidad de ser hijos de Dios, tratarnos como hijos, nos habla como Padre. Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Padre, no Jehová. Podemos llamarle Jehová su nombre, Yahvé, como le quieran llamar, pero déjeme decirle, el derecho de llamarle hijo, Padre, Dios, Padre. Cuando oren, digan Padre. Siempre hemos estado en el corazón de Dios. Por eso dice en Jeremías el profeta, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Ahora sí, vamos a Isaías. Al final. Pero yo quiero que entiendan, este pasaje de Isaías solo se puede entender si te ubicas en la eternidad. Para entender por qué el Señor hizo lo que hizo. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Y cómo estaba todo planeado? Y el Señor Jesús se sujetó al plan que Él mismo había hecho por ti y por mí. Este pasaje de Isaías se encuentra en Isaías 53 y describe perfectamente la vida de Jesús en la tierra como aquel siervo que tiene que venir primero a preparar su reino. Cuando Jesús venga va a venir a reinar. Pero tenía que preparar el reino. Y para preparar el reino, tuvo que venir primero y transformar a la gente pecadora, condenada, mala, malvada, transformarla en gente santa, justa y limpia para hacer su gran reino. Es importante que entendamos, nadie que no haya sido tratado por la persona de Jesús, nadie que no haya sido sujeto al proceso santificador, salvador, santificador y justificador de Jesucristo, no podrá entrar al reino de Dios. Porque el reino tiene que ser un reino de gente santa, un reino de gente perfecta, justa. Mire lo que dice Isaías. Vamos a ir leyendo algunos puntos. Dice Isaías 53. En primer lugar, vamos a ver lo que el Señor sabía y lo que tiene que hacer. Él sabía que muchos no creían en Él, a pesar de sus evidencias. Dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Este pasaje nos muestra a un Jesús, a un Salvador, a un Mesías que iba a venir y que mucha gente no iba a creer en él. ¿Cómo sucedió? Ya estaba en los planes de Dios. Dios ya había previsto que eso iba a pasar. Otro punto. 2. No vendría como un rey glorioso, sino como un ser nada atractivo. Dice en el verso 2, creció en su presencia, en la presencia de Dios, como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Está mostrando, fíjense, porque el pueblo hebreo, el pueblo judío, está esperando y estuvo esperando al Mesías como rey. No entendieron que primero tenía que venir a construir su reino. Y cuando vino, pues ellos esperaban un rey glorioso, lleno de joyas y de ropas costosas y carruajes y ejércitos. Pero aquí nos está diciendo que el Mesías tenía que venir primero para preparar su reino sin nada atractivo. ¿Tú has visto fotografías o pinturas inventadas por la gente del rostro de Jesús? No es ese Jesús. Cuando vean a Jesús, van a decir, pues no eras tú, no tienes una barbita así, tienes el pelo acá y... Jesús era un judío, un hombre común, no tenía nada atractivo. Otro aspecto que se ve en Isaías 53, en el verso 3, dice que se detallan sus sufrimientos y sus desprecios. Ya estaba planeado que Jesús iba a ser despreciado. Ya estaba planeado que Jesús iba a sufrir. Dice en el verso 3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Qué interesante. Qué interesante que Jesús está haciendo un plan en la eternidad hacia adelante y está planeando, diciendo, me voy a presentar, pero conociendo a esa gente me voy a dar cuenta que no me van a reconocer, que me van a despreciar. De hecho, con toda intención voy a tomar un cuerpo que no sea nada especial, ni voy a llegar con pompa, no voy a nacer en un palacio. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un pueblito, allá en lo oculto. No nació en la casa de los sumos sacerdotes, no nació en el palacio de Herodes. Porque la escritura, el plan era que él tenía que venir a sufrir, a pagar el precio, de nuestra redención total. Otro punto, pagaría el precio que exige la justicia de Dios por nuestra salvación y paz. En el verso 4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él tenía que pagar el precio. Por eso ahorita leímos que dice que somos un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Dice la Escritura, comprados por precio, sabiendo que fueron comprados por precio, y el precio fue el sacrificio del Mesías, del Rey que primero vino a preparar su reino para cuando venga. Otro punto, vio sus futuros súbditos perdidos. Dice en el verso 5, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es lo que estábamos diciendo, él vio a todos perdidos. Isaías 53 está describiendo la mente de Dios, la mirada de Dios,
el sentir de Dios, el deseo de salvar a toda esa gente. En otro punto, yo escribí, debería cumplir con el plan sin defenderse, tenía que cumplir el plan perfectamente. Dice en el verso 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Se acuerdan del pasaje cuando Jesús es llevado ante Pilato y le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor Jesucristo dice Pilato, ¿no sabes que tengo poder para matarte y tengo poder? El Señor le dice, no tendrías ningún poder si no te hubiera dado del cielo. Y yo puedo hacer que vengan a pedirle a mi Padre que den más de una docena de legiones para pelear por mí. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría el plan? ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Una cosa que Dios es muy celoso es que se cumpla su palabra. Por eso el apóstol Pedro dice, no hay cosa más firme, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando Jesús fue llevado al sacrificio, enmudeció, no se defendió porque era necesario que fuera así. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado, es necesario. Otro punto importante que estaba planeado, lo sacrificarían y le darían muerte. Dice en el verso 8, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Otra vez. Iba a morir por nuestros pecados. Este es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey que vendrá, tenía que morir, ser sacrificado por nosotros. Otro aspecto importante que nos habla Isaías 53, sería tratado como delincuente aunque no cometió pecado. Dice en el verso 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió pecado, nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. ¿Sabes? Cuando Jesús lo crucificaron en medio de dos delincuentes, de dos ladrones, era con la intención de decir, eres igual que ellos dos. Tú, en medio, eres igual, eres un delincuente, mereces la muerte. Por eso el pueblo, los sumos sacerdotes y los judíos que no creyeron en él, quisieron matarlo y condenarlo como si fuera un delincuente cuando él era el santo de Dios. Pero ese era el plan. Él mismo, Jesús mismo hizo el plan. El Padre, el Verbo de Dios y el Padre, Dios, el Verbo de Dios y Dios hicieron el plan. ¿Qué incluía esto? Porque ese era el precio para que fueran borradas nuestras transgresiones. Otro punto es que su sacrificio sería expiatorio. Expiatorio es pagar. Dice en el verso 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Sí, Jesús cumplió la voluntad de Dios, pero su muerte fue expiatoria, era para pagar. Era para pagar, tenía que morir. Por eso el diablo, cuando Jesús comienza su ministerio, toma a Jesús y lo tienta, lo lleva a la tentación y le dice, mira, te daré todos los reinos de la tierra, solo adórame. No necesitas para reinar, para tu reino, no necesitas todo lo que vas a sufrir. Yo te doy el reino. ¿Quieres el reino? Yo te doy el reino. Sí, imagínense lo que hubiera pasado. Un reino de puros delincuentes. Es el reino del diablo. Oye, imagínate reinar en un penal, en el penal de Almoloya. ¿Qué clase de reino será ese? Ese es el reino del diablo.
El reino de Jesús, el reino de Dios, tiene que estar rodeado de santidad, de justicia, de amor, de misericordia, de dignidad. Tiene que ser un reino de hijos de Dios, un pueblo santo, un linaje. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Seguimos leyendo el plan, Isaías 53. Resucitaría y vería el éxito de su sacrificio. Dice en el verso 11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Verá la luz es resucitar. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y Jesús les decía a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Por un tiempo el mundo no me verá y el mundo se va a lograr y vosotros estaréis tristes, pero después su tristeza se va a convertir en gozo. No tengan miedo. Es necesario que yo sea sacrificado por amor a ustedes. Todo, Isaías 53, es el plan de Dios. 700 años antes de Cristo, Dios está revelando a través del profeta Isaías lo que Jesús iba a vivir. Y lo vivió. Y luego los apóstoles nos dicen, todo lo que escribieron los profetas se cumplió en la persona de Jesús y ahora disfrutamos de salvación, santidad, justificación, tenemos la dignidad, somos un pueblo, el pueblo de Dios, y con este pueblo el Señor está preparando su reino, un reino de calidad, un reino para la eternidad, un reino perfecto. Por último, el trabajo estaría terminado, solo esperaría el tiempo de tomar el reino. Dice el verso 12, por lo tanto, le daré un pueblo entre los gentiles y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Me parece maravilloso a mí pensar que desde la eternidad el Señor estaba viendo todo lo que iba a pasar. Cuando Jesús vino, Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía que iba a ser rechazado, que no iban a creer en Él, a pesar de todas las maravillas que hizo. Que lo iban a golpear, que lo iban a casi a destruir su cuerpo, que lo iban a crucificar, que iban a matarlo, que él iba a saborear la muerte como cualquier ser humano. Todo para construir un reino que antes de Cristo no existía, solamente en el plan. Toda la obra de Jesús en su primera venida fue para construir el reino. El reino está siendo construido. Cada creyente después del Señor Jesucristo, cada creyente que se convierte a Él, viene a formar parte del pueblo. Pero también Jesús dijo, tengo estas ovejas, que es el pueblo de Israel, y otras ovejas que no son de aquí, y voy a hacer de los dos, un solo pueblo. Así que también los judíos que han sido justificados, que han caminado con el Señor desde la antigüedad, el Señor les llamaba justos, los justos, como María dice, José eran justos, era justo, Zacarías dice, eran su mujer y Zacarías eran justos. Esa palabra justos eran personas que vivían por la fe en el Mesías que vendría. Así que de ambos pueblos hizo uno, un pueblo. Ya no es Israel, ahora es un pueblo. Todos juntos, los israelitas y los gentiles, santificados, justificados, perdonados, que creyeron en Jesús, que recibieron a Jesús como el Mesías, que aceptaron el sacrificio de Jesucristo, que entendieron este proyecto de Dios.
formamos el pueblo que será el reino del Señor. Todos los que hemos sido salvados, perdonados por la fe en Jesucristo, y esto lo enseña la Escritura desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos los que hemos sido santificados, perdonados, salvados, justificados, nosotros ya empezamos a formar el reino de Dios. No es un reino terrenal como cualquier reino, como el reino de los romanos no. El reino de Dios se va a manifestar cuando Jesús venga, pero va a ser con personas que fueron salvadas, redimidas por Jesús, transformadas de ser inútiles a ser útiles, de vivir en pecado a ser santificados, de ser un pueblo perdido a ser un pueblo encontrado por Dios con la dignidad de hijo de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Si tú entendiste este mensaje, sabes que no es posible decir soy cristiano y seguir viviendo como antes. Porque la gente que no sea transformada por Jesucristo no va a entrar. Jesús le dijo a los judíos, ustedes van a ver a Abraham y a Isaac y a Jacob en el reino, en la mesa, sentados a la mesa, y ustedes van a estar afuera. No digan, somos hijos de Abraham, porque yo les digo que Dios puede levantar a Abraham hasta de las piedras. Ningún inmundo, ya lo leímos, ningún perverso, ningún ladrón, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún asesino van a entrar al reino de Dios. No se puede. Dios no va a construir su reino con gente mala. Tiene que ser gente santificada, gente justificada. Un pueblo, un linaje escogido, un pueblo digno del reino de Dios. Como Jesús, sus súbditos. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta. Cambia tu mente. Saliste de las tinieblas, ahora estás en el reino de la luz. Vive como hijo de luz. No te engañes. Es necesario que haya una transformación. Si no somos cambiados, si no somos transformados, si no somos convertidos a Jesucristo, no vamos a entrar. Solo los que han sido cambiados, transformados, pueden entrar y ser parte del reino. La exhortación final es la siguiente, la encontramos en Efesios capítulo 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El que entiende este plan, el que entiende lo que Jesús está haciendo con su gente, con los que van a entrar al reino, el que lo entiende, se santifica a sí mismo. Trata de vivir en justicia. Se llena de la palabra, porque esta es la palabra, dice la Escritura, nos lava. A través de la Biblia somos transformados. A través de la palabra nuestra mente es transformada, nuestra conducta es transformada. Somos lavados, somos limpiados. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo Jesús a Pedro. Todo creyente en Jesucristo es perfeccionado en Jesús. Pero se nos exhorta a vivir con la dignidad de gente que va a entrar al reino. Si estás en Cristo, si verdaderamente estás en Cristo, el reino te espera. Hay un reino preparado para nosotros. Y solo van a entrar los que tengan la dignidad de hijos de Dios.
Que Dios les bendiga.